Y 13. Por todo este tema de la coyuntura política, lo que ha pasado con don Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, el tema Odebrecht, lo que está pasando en el Parlamento, estamos dejando un tema importante de lado y es que ya vienen las elecciones municipales y regionales también, ¿ah? Y no podemos dejarlo, hay que conversar de ese tema, porque es un paso, pues, a ver si con todo esto que está ocurriendo aprendimos algo, ¿no? Y ya sabemos cómo votar y por quién votar, cómo averiguar, cuáles son los plazos que hay, quiénes van a ser los candidatos, si es que ya se puede definir quiénes son los candidatos, cuándo se define, y si va a haber, algo que parece utópico gracias al Congreso de la República, ¿no? Si va a haber elecciones reales internas en las agrupaciones políticas, yo ya no quiero ni llamarles partidos. Estamos con el doctor José Tello Alfaro, que es conocedor de estos temas. Bienvenido. Gracias por estar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. A ver, háblanos de fechas primero, por favor, de plazos. Estamos próximos a que se venza ¿qué? ¿El 10 qué se vence? A ver, el 10 se vence el plazo para que los altos funcionarios del Estado, dígase jueces supremos, jueces, fiscales, ministros, viceministros, renuncien si es que desean postular como candidatos. ¿Alcaldes, gobernadores? No. Si desean postular como candidatos al cargo de gobernador, vicegobernador, cargos regionales, básicamente. Okay. Sí, cargos regionales. ¿No? Recientemente venció el plazo, no hasta el 7 de abril, hasta el día de ayer, no para que aquellos alcaldes, regidores hagan lo propio si desean postular para las elecciones regionales, ¿no? Como candidatos a gobernador, vicegobernador. Ok, porque por ejemplo, yo ya me enteré, ya sé que el alcalde del Callao ya renunció. Porque él quiere postular al gobierno regional. Lo ha hecho entre plazo. Exacto, y seguramente en estos días tendrá que hacerlo Félix Moreno, porque pese a todas las denuncias que tiene, tengo entendido, él quiere regresar a ser alcalde del Callao. Claro, lo que ocurre es que ahí hay un tema, el plazo venció el 7 de abril. Ya no puede. Ya no puede. O sea, si no renunció hasta el 7, que tengo entendido no lo ha hecho, no sé, voy a averiguar más del tema, no sé si usted sabe, doctor. ¿Ha habido alguna renuncia del gobernador regional? La verdad no lo sé. No tengo conocimiento. Pero si no lo hizo, ya no puede hacerlo. No podría. Ya no puede hacerlo. Porque los plazos se han cerrado. Los que tienen plazo hasta el día 10, ¿no? Son aquellos altos funcionarios, recalcó, ¿no? Que tienen que presentar su renuncia si desean postular elecciones regionales. Ahora, los plazos en materia electoral son preclusivos. Eso tiene que quedar bien claro. No hay marcha atrás. No se hizo en su momento, simplemente... Ya fuiste. Ya fue. No hay que, oye, por un día... No. Claro. El plazo es el plazo. Ya, ok. Y entonces esto ya se venció para los alcaldes que querían renunciar para postular a otros municipios o a los gobiernos regionales. Lo mismo para los gobernadores regionales. Claro. Ya se venció. ¿Qué más se viene con respecto a los plazos? ¿Qué más se viene ahora? ¿Hasta cuándo hay para hacer elecciones internas, por ejemplo? Porque estas renuncias son para postular a elecciones internas. Claro, el plazo para elecciones internas, ¿no? Ya empezó a regir desde el 11 de marzo y termina el 25 de mayo. Durante ese periodo, todos los partidos políticos, movimientos, tienen que hacer su proceso de elecciones internas. ¿Hasta cuándo tienen para hacer? Hasta el 25 de mayo. Hasta el 25 Procesos de mayo. soleados y sacramentados de acuerdo a lo que señala su estatuto, su reglamento electoral, el cual, y hay que ser acá bastante claros, tiene que ser presentado a la militancia, no antes de la convocatoria del proceso. Una vez convocado el proceso ya no puede ser cambiado. Ahora, ¿se siguen manteniendo estas tres formas de presentar los candidatos? Es decir, por la cúpula, la cúpula del partido, o por un voto por cada partidario, o las elecciones abiertas. ¿Hay estas? Claro, esa dinámica, claro, la misma norma lo prevé, ¿no? La misma norma. Pero eso engaña, muchachos, ¿no? Eso de que la cúpula elija a la interna quién va a ser el candidato principal. Me encanta de verdad tocar este tema, ¿sabes por qué? Porque creo que hoy tenemos unas coincidencias. Respecto a la fragilidad de las elecciones internas, ¿no? Lo tocaste al inicio, incluso en la entrevista. Desde el año pasado estamos viendo banners por toda la ciudad. Es verdad. ¿No? Y ya se habla de candidaturas. Pregunto, ¿están desde cuándo? Desde por lo menos septiembre, octubre del año pasado, noviembre, bastante temprano. Entonces, advertimos pues de que prácticamente pues hay algunos lugares donde se ha perdido la seriedad en el sentido de que ya se habla de candidaturas cuando no había un proceso. Son precandidaturas. Debería aclararse, y eso sería saludable, que son precandidaturas y que hay un proceso de elección interna. Por ejemplo, si un partido utiliza, ¿no?, el logo del partido, su logo,
coloca que son elecciones internas y coloca, por ejemplo, el número de lista y un candidato, se advierte y abajo de esa figura, esa imagen, ¿no?, se aclara que es un precandidato. Evidentemente, pues estamos ante un proceso de elección interna que es real, que es tangible, que podría ser bien llevado. Diferente es el caso cuando vemos, por ejemplo, por diferentes lugares que ya están colocadas las, digamos, este tipo de publicidad, ¿no?, este tipo de paneles que ya hablan pues de candidaturas y como que el asunto estuviese cerrado, pero desde mucho antes de la interna, y que la interna fuese prácticamente pues un proceso de mero trámite legal. Bueno, pero en muchos casos es, pues, doctor. Es que no digo en todos ya, pero en muchos casos es, ¿no? La realidad, ¿sabes cuál es el problema? El problema es de que la falta de presencia de los organismos electorales hace que esto sea así, ¿no? Sea visto de esa manera. Porque la presencia es opcional. Pero eso se impidió en el Congreso de la República, algo que reclamamos y creo que lo hemos conversado con ustedes, ¿no es cierto? Claro. Por lo menos tiene que decir obligatorio los organismos electorales. Obligatorio. Pero acá no, pues acá el que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace, ¿no? No, y definitivamente pues tenemos este tipo de elecciones que pueden ser cuestionadas más adelante. Y también ahí vamos a algo concreto. Las elecciones internas son causal de tacha, si es que hay problemas o vicio de elección interna. Y no solamente tache una candidatura, tache todas las candidaturas. Si es un proceso que tiene un vicio de democracia interna, como ocurrió con Julio Guzmán, chao, adiós. Y eso genera una inestabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque estamos con el psicosocial, prácticamente con las elecciones de la mano con el psicosocial. Del día a día, si es que sale o no sale ese candidato, o si ya está fuera de carrera. Y esa es una cuestión que ya la hemos vivido, ¿no? Del estrés que se genera, la población está indecisa. Ahora, yo no creo tampoco en esa democracia de cúpulas, ¿no? O sea, que la dirigencia decida, son 5, 10, 15, 20 dirigentes, los únicos que deciden quién es el candidato que va aquí, el candidato que va allá. Lo que debería haber es una elección real, ¿no es cierto? Un militante, un voto, por último. O abierta, pues que vote cualquiera. Pero si tienes alguna duda abierta, un militante, un voto y que te supervisen los organismos electorales, ¿no te parece que eso es lo más correcto? Lo más saludable. Y es más, la tendencia debería ser, en lugar de ampliar, debería ser acortar. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, se ha ampliado del 20 al 25% la designación directa y hay proyectos de ley que hablan hasta el 40%, que están todavía ahí para ser atendidos en los siguientes meses, en las siguientes legislaturas. Entonces, eso es algo complicado, ¿no? Porque lo ideal sería de que se termine eso y que se permita la postulación y que en realidad la designación vaya más bien perdiendo espacio, ¿no? ¿Qué otra cosa debió haberse examinado en una real reforma electoral, doctor José Tello, que no se vio en el Congreso, no se quiso ver en el Congreso? Lo que se debe ver en una reforma electoral, en realidad, es el tema primero de la reforma constitucional que se requiere. Acá nosotros hemos empezado primero colocándonos los zapatos y después las medias. Hay normas constitucionales que han debido ser modificadas. Por ejemplo, esta ley que tiene mucha aceptación popular, que es la ley 30.717. Es una ley que impide la postulación de gente pues, que ha cometido delitos bastante execrables, que van desde violación hasta narcotráfico, bueno, y corrupción, ¿no? Pero seamos realistas. Primero se requiere renunciar en una parte a la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y se requiere una reforma constitucional. Lo que han hecho con la ley 30.717 es atender un clamor popular que más adelante vamos a terminar en la Corte Interamericana indemnizando personas que han cometido este tipo de delitos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, alguien que por corrupción de funcionarios haya generado un perjuicio económico al Estado de $500,000 de soles y que por eso haya quedado inhabilitado gracias a esta ley y que después nos llegue a la Corte Interamericana y nos saque 10 millones de soles? Porque puede ocurrir. No va a ocurrir en 1, 2, 3 años, puede ocurrir en 5, en 6 años o en 10. Y la plata la vamos a tener que pagar todos los peruanos. Sí, va a ser una desgracia. Pero... Reitero, primero, modificar la Constitución. En lo que se refiere a renunciar a determinados puntos de los tratados internacionales. Digo determinados puntos, no a la totalidad, por si acaso. Ahora, eso no lo hacemos únicamente con una reforma constitucional, eso necesita una consulta internacional, o sea... Pero claro, pero ese proceso... O te desligas o buscas que haya una modificación parcial, que es bien difícil que los organismos internacionales te la acepten. A ver, es un proceso largo y por eso te digo, mira, esta reforma electoral no puede ser vista como, digamos, el caballito de batalla del actual Parlamento. No puede ser visto de esa manera, tiene que verse como algo que va a trascender a este gobierno. Y en realidad, lo que queda de este quinquenio y el siguiente quinquenio, el siguiente gobierno. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos que ameritan, en algunos casos, denunciar, como se dice, a tratados internacionales y hacer reformas constitucionales llevan su tiempo.
y digamos no les gusta mucho cuando en la foto no se aparece. Por eso es que existe este tipo de premuras, de rapidez, digamos, de celeridad en sacar normas que al final pueden generar problemas. Pero reitero, este tipo de cambios tienen que hacerse progresivamente. Por eso tiene que tenerse muy en claro qué va a meritar reforma constitucional, ¿no? Y qué va a ser simplemente un cambio legal. Ahora, yo quiero enfocar un poco más en el tema esta de la ley, porque claro, ¿quién no está de acuerdo? Y todo el mundo la aplaudió y nos parecía excelente que una ley diga, oye, si tú has sido sentenciado por violador, si tú has sido un corrupto reconocido y sentenciado, si tú has sido terruco, has sido narcotraficante, no puedes postular, pues hermano, ¿no? Los peruanos estamos totalmente de acuerdo. Aunque hayas cumplido, lo que ocurre, perdón... Aunque hayas cumplido la sentencia. Pero ahí viene el detalle, pues. Si dicen que aunque haya cumplido la sentencia, perfecto. Pero vamos a que en la Constitución se señala que quien cumple su condena ya está reinsertado en la sociedad. Exacto, por eso yo quería plantearle un ejemplo. Ahí está. Yo quería plantearle un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana termina su condena? ¿Cómo se llama este señor, este terrorista que está a punto de salir, que ya está con un pie afuera? ¿Cómo se llama? ¿Me acordás, mi querida Tania? Osman Morote. Osman Morote, Barrio Nuevo, ¿no? Este señor Osman Morote, Barrio Nuevo, ya no pueden tenerlo en la cárcel, ya cumplió su condena a sus 25 años. Ya sabemos que es un sanguinario terrorista, formó parte de Sendero Luminoso en una época brutal y cruenta. El señor sale y dice, yo quiero postular, pues. Quiero ser alcalde de San Juan del Urigancho. No sé, se me ocurre, cualquier distrito, ¿ya? Quiero ser alcalde. Y cuando el señor agarra sus papeles y por ahí que una organización política izquierda le dice, ya, postula con mi organización, yo te acepto, postula nomás. Este señor presenta sus papeles y postula, le van a decir, no, la ley te lo prohíbe, porque tú has sido sentenciado, 25 años, te lo prohíbe. Aunque hayas cumplido tu condena, te lo prohíbe. Pero, claro, el señor va a decir, pero, oiga, pero acá está lo que yo ya cumplí con mi condena, ya mis 25 años ya pasaron. No, la ley te lo prohíbe. ¿Qué va a pasar con ese tipo? Va a recurrir a los organismos internacionales. Por supuesto. Y en los organismos internacionales nos va a sacar una indemnización millonaria, probablemente. Porque efectivamente, si uno revisa la normatividad vigente y que tiene que cumplir el Estado peruano, bueno, eso no puede darse, pues por más que nos desagrade. Es más, ¿hay alguna posibilidad, doctor? Miren cómo vamos cuando hacemos las cosas mal y en desorden por buscar réditos políticos y ser populacheros. ¿Hay posibilidad que el Jurado Nacional de Elecciones diga, señores, yo no puedo respetar esta ley, es inconstitucional? Podría, y lo está demostrando. Ha ocurrido recientemente con el caso de Avanza Magdalena de Susel Paredes. Claro que incluso, a ver, hay un cronograma electoral, hay un reglamento electoral que dicen que ninguna organización política que no estaba inscrita hasta el 10 de enero, que es la fecha de convocatoria de elecciones, puede presentarse a estos comicios. Ya, sin embargo, el jurado, con la última interpretación que ha hecho, sí permite. Y es más, da una aplicación, como se conoce en el derecho pro homine o pro persona, pro derecho fundamental, que permite que las organizaciones políticas que estaban inscritas hasta el 11 de marzo, fecha en que se inician las elecciones internas, pueden postular. Por eso el jurado ha ejercido control difuso de la constitucionalidad, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que el jurado no hacía esto. El jurado es un órgano que administra justicia en nombre de la República en materia electoral. Control difuso es cuando una norma necesita ser aclarada. Por supuesto, más que todo eso, cuando se tiene que aplicar la Constitución, es una ley que puede contravenirla. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de los jueces. Por ejemplo, si esto se hubiese dado en la época de Julio Guzmán, Guzmán postulaba. Este tipo de interpretación era lo que de alguna otra manera buscaba el alegato de Julio Guzmán. Pudo haber postulado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubiesen... Hay una mala inscripción ahí. Pero hubiesen sido hubiesen actuado de una manera, digamos, pro derecho fundamental, como ha ocurrido en el caso de Susel Paredes. Hubiese primado lo que dice la Constitución, que era el alegato de Carlomagno, que acá ha venido en varias ocasiones. Sí, claro. Entonces, hubiese tranquilamente podido postular Julio Guzmán. Lo que pasa es que era el pleno de Tábara y hay que respetar cómo ellos definieron las cosas. Ahora estamos en el pleno de Ticón y es diferente. ¿No? Es una cuestión de criterio. Varió esto de la época de Civina, de Mendoza, de todos los que han precedido el jurado en los últimos años. Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, el jurado podría permitir la postulación de estas personas, pero obviamente, ¿qué viene? Viene el San Benito de que el jurado está, pues, en este caso parcializado, que está permitiendo que los corruptos postulen. ¿Y por qué? Porque desde el Congreso, evidentemente, pues, hasta vendrían los cuestionamientos. La cosa está... Es terrible porque lo han politizado y lo llevan más que todo para la foto que para un punto de vista técnico, que es lo que debe primar para evitar más adelante indemnizar
¿no? A gente que no merece ser indemnizada. Sí, claro, pero ya... Se les derrota en las urnas. Sí, pues, pero esto es por no actuar de manera correcta, pues, porque todos nos ilusionamos y decimos qué bacán esta norma, pero tiene que ser examinada por especialistas. ¿Para qué tienen tantos asesores en el Congreso? Tienen como 800.000 asesores y no pueden determinar cosas de este tipo. Legislar para la foto, ese es el gran problema en este país. Legislar para la foto. Que no es nueva, que no es nueva. No es nuevo. No es nuevo que se legisle para la foto. Hace muchos años que se legisla para la foto. Hace mucho tiempo. Y ahí están las consecuencias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Muy amable, un gusto saludarlo. 8:28, nos vamos en vivo con Marcial Vilela, está en el kilómetro 15 de la Panamericana.